Bienvenidos a Eidos, el podcast del Instituto de Filosofía de la Universidad San Sebastián, un espacio de pensamiento reflexivo para un mundo complejo. Hoy nos acompañan Eduardo Fuentes, director del Instituto de Filosofía, y Ezequiel Spector, abogado por la Universidad Torcuato Di Tella y doctor en Derecho especializado en Filosofía del Derecho por la Universidad de Buenos Aires, además de ser actualmente profesor de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ezequiel nos hablará de su nuevo libro, La libertad entendida como cooperación social, una teoría de la democracia liberal. Hola Ezequiel, muchas gracias por estar en nuestro podcast. Muchas gracias por participar de esta iniciativa de difusión de la actividad filosófica realizada en nuestro país y sus alrededores. En este capítulo quisiéramos hablar de el que creo que es tu último libro, que va a salir a fin de año, que es La libertad entendida como cooperación social. ¿Una defensa o...? Una teoría. Una teoría. Sí. Y también es una defensa, ¿no? Una defensa también. Sí. De las instituciones de la democracia liberal. Entonces, para partir, primero, ¿por qué escribiste este libro? Más o menos de qué se trata, cuándo va a salir, y después podemos hablar con mayor detalle de él. Perfecto. Bueno, muchas gracias ante todo por la invitación. Me parece una iniciativa genial. Este libro lo empecé a escribir a partir de una disconformidad acerca de las visiones tradicionales de la libertad. O sea, las diferentes definiciones que hay de la libertad, que los filósofos coinciden en que pueden dividirse en tres tipos: libertad negativa, libertad positiva y libertad republicana. Yo creía que ninguna de esas tres visiones capturaba lo que yo pienso que es la libertad, y es así que decidí a ponerme a escribir primero un artículo y después terminó siendo un libro acerca de la libertad entendida como cooperación social, en donde básicamente defino la libertad como una práctica cooperativa para la elaboración y persecución de planes de vida. Este libro va a salir seguramente en diciembre de este año y la editorial es Marcial Pons. Súper, perfecto. Para entrar ya en la cuestión. Esta posición que defiendes tú, la libertad entendida como cooperación social, es una alternativa a estas tres posiciones tradicionales: libertad positiva, negativa y republicana. Para aquellas personas que no están familiarizadas con esto, ¿podrías muy brevemente explicarnos en qué consiste cada una de ellas? Sí, por supuesto. La libertad negativa es lo que en general uno enseña en la escuela primaria cuando uno habla de libertad. La libertad entendida como no interferencia. Una persona es libre de hacer algo cuando otras personas no interfieren con uno. Entonces, podemos decir que, por ejemplo, un individuo es libre de caminar cuando nadie lo sujeta o nadie le impide caminar. La libertad republicana define la libertad como ausencia de dominación. Una persona no es libre de caminar solamente cuando nadie interfiere, sino que además hay instituciones que garantizan que nadie interfiera. Porque una persona puede interferir simplemente porque no quiera, pero el día que quiera va a interferir. Entonces la libertad republicana lo que dice es, no, la libertad no es solamente la no interferencia, es que instituciones garanticen que otros no van a interferir. Y después tenemos la libertad positiva, que es como esa gran bolsa donde en realidad se mete todo lo demás, mucha gente dice. Y por eso yo trato de adoptar una definición lo suficientemente amplia como para capturar todas las variantes de esta visión, que es la idea de libertad en el sentido de autocontrol, autorrealización o tener ciertas capacidades o ciertas predisposiciones para hacer algo. Entonces, una persona, por ejemplo, que puede caminar porque nadie interfiere, no sería libre si decidiera no caminar porque sufre depresión y no puede levantarse de la cama, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea es que estas personas, cuando una persona sufre de una cierta depresión o tiene una cierta condición que no le permite hacer ciertas cosas, esa persona no es libre, por más que nadie interfiera. Entonces, yo lo que hago es tratar de llenar un gap que creo que existe, ofreciendo una nueva concepción de la libertad que, a la vez que captura los rasgos interesantes de la libertad negativa, positiva y republicana, captura ciertos rasgos,
funciona también como una concepción autónoma con sus propias virtudes. Ahora, esta posición que tú planteas, la libertad entendida como cooperación social, claro, depende de una cierta concepción de cooperación social. Pero antes de entrar en eso, quisiera hacer una pregunta que es quizás un poco básica y uno podría decir puede sonar un poco absurda para muchas personas, pero vale la pena preguntarla. ¿Por qué tendría que importarnos la libertad? En el fondo, tu libro es una teoría acerca de las instituciones, acerca de la democracia liberal, y discutes con otras posiciones de gente que defiende distintas versiones de la libertad. Pero uno podría decir, ¿y a mí qué me importa la libertad? Claro. Sí, por supuesto. Por lo general, la libertad es uno de esos términos que tiene alguna connotación positiva en el debate político. Tanto la derecha como la izquierda, los liberales, los conservadores, todos digamos, hablan bien de la libertad. Nadie nunca dice en público, yo estoy de acuerdo con que la libertad no es importante, ¿no? Entonces, en algún sentido, yo trato de tomar esa palabra que es muy común en el debate público y decir cómo la definimos. En algún sentido, creo que mi discusión descansa en la idea de que tratar de definir y de ofrecer teorías acerca de los conceptos que ocupan un lugar importante en el debate público es una actividad filosófica que vale la pena. Independientemente después de si uno piensa que la libertad es el valor más importante o si piensa que hay otros valores que deberían en ciertas circunstancias prevalecer sobre la libertad. Isaiah Berlin, por ejemplo, en su famoso artículo Dos conceptos de libertad, dice que muchas veces la libertad no es el valor más importante. Él lo dice claramente. A una persona que no tiene para comer, hablarle de libertad como una interferencia sería algo así como tomarle el pelo. En ciertos casos hay consideraciones que son más importantes que la libertad, pero aún así, definir la libertad, que es un concepto súper popular en el debate público, ya es una actividad filosófica que tiene valor. Ya. Déjame volver sobre este último punto. Creo que en los primeros capítulos, o quizás en la introducción, que yo tuve el placer de leer y recomiendo a todos ustedes que cuando salga tu libro lo lean. Es un muy buen libro, está muy bien escrito. Tú dices que tu concepción de libertad es normativa, que es una definición normativa y que no es, por lo tanto, no es descriptiva. Como, ¿qué es eso? Bueno, en general, en la filosofía se distingue entre dos formas de definir la libertad, dos formas que en realidad son ortogonales a la distinción entre libertad positiva, negativa y republicana. Es otra distinción diferente, que es entre nociones moralizadas de libertad y nociones no moralizadas. Las nociones no moralizadas definen la libertad en términos físicos. Por ejemplo, cuando Berlin define la libertad como libertad negativa, lo hace sin apelar a ninguna idea acerca de qué merece ser llamado libertad. Una persona, por ejemplo, en este sentido no moralizado, una persona que mata a otra porque le tiene bronca, por ejemplo, está haciendo uso de su libertad. Después, obviamente, uno puede decir está mal la acción, pero hizo uso de su libertad. ¿Por qué? Porque a la hora de definir libertad lo hacemos más en términos fácticos que en términos morales acerca de qué merece ser llamado libertad. Según las distinciones moralizadas, la persona que mata a otra lo que está haciendo es no un uso de la libertad, sino que se está excediendo. No está haciendo uso de nada que merezca ser llamado libertad, ¿no? ¿Por qué? Porque tomamos la idea de que como matar es moralmente incorrecto, aquella persona que mata no hace uso de su libertad, no se lo puede llamar libertad. Entonces Hobbes, por ejemplo, tiene una visión no moralizada de la libertad cuando define libertad en un formato que podría llamar libertad negativa, como no interferencia. Y después tenemos muchos autores que definen la libertad en un sentido moralizado. Marx, por ejemplo, definía la libertad como actividades que contribuyeran a alcanzar la naturaleza humana. Hegel también definía la libertad en términos moralizados. Todos coinciden en que
la libertad es lo que merece ser llamado libertad en términos morales y no otra cosa. Entonces, mi concepción de la libertad es una concepción que yo encuentro como moralizada o normativa. No es acerca de la libertad que pueden tener los animales en la selva, sino que es acerca de qué merece ser llamado libertad si estamos en sociedad y todos tenemos un interés en perseguir nuestros planes de vida. Ya, en ese sentido, tú no estás y tu libro no trata sobre lo que uno llamaría la pura libertad metafísica, el libre arbitrio, digamos. Exacto. No se trata sobre eso, sino tratas de, como dijiste antes, rescatar este concepto que se da en el debate público. En el debate público siempre se da de manera positiva, digamos. Claro, el sentido político. De la palabra libertad. Esa pregunta que tú haces es muy pertinente. De hecho, viste que John Stuart Mill en On Liberty, lo primero que empieza diciendo es, aquí me voy a ocupar no de la libertad entendido como libre albedrío, esta es otra discusión, sino de la libertad en el sentido político-social. Entonces está muy bien, es una libertad no en el sentido metafísico, ni siquiera en el sentido físico de la palabra, sino en el sentido de qué tenemos que llamar libertad si estamos de acuerdo en la cooperación social y en perseguir nuestros planes de vida. Ya, en el fondo, claro, tú intentas captar entonces el sentido en que uno diría que un esclavo no es libre, aunque uno podría decir que es libre como para lanzarse al barranco y dejar de ser esclavo. Uno diría igual, es una libertad en el fondo. Exactamente, correcto. Perfecto. Ahora, entonces, veamos, tú defiendes la libertad entendida como cooperación social. Entonces ya hemos hablado de los tres, la libertad republicana, negativa y positiva. Primero, ¿por qué es necesario tu concepto de libertad y después en qué consiste? Ok. Bueno, yo considero que las visiones tradicionales de la libertad no dan cuenta de lo que ocurre en las sociedades modernas cuando las personas persiguen sus proyectos de vida. O sea, no capturan algo que ocurre, que es que todos cooperan entre todos, en el fondo, para perseguir sus fines. Digamos, la cooperación social, tal como yo la veo, es como la esencia, la forma que los individuos encontraron para perseguir y realizar sus proyectos. Por lo tanto, considero que una adecuada concepción de la libertad merece dar cuenta de la cooperación social. No solamente dar cuenta, merece darle a la cooperación social un papel protagónico. La cooperación social es un tema que ha sido muy discutido en la historia de la filosofía, ¿no? Aristóteles pensaba que los seres humanos son animales sociales. Más recientemente, John Rawls define a la sociedad como un esquema de cooperación para el beneficio mutuo. Yo trato de ir un paso más y decir, es tan importante la cooperación social para la persecución de proyectos propios que una buena teoría, una teoría plausible de la libertad en sociedad tiene que darle a la cooperación social un papel protagónico. Digamos, el Homo sapiens se vuelve el más sabio de todos los primates cuando empieza a hacer acuerdos con otros Homo sapiens. Entonces, muchos de nuestros pasos en nuestra evolución en parte se deben a que inventamos formas de servirnos unos a otros. Esta idea también es expuesta muy bien por Adam Smith, ¿no? Todo lo que hacemos nosotros, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, todo lo que logramos, todos nuestros proyectos, todos nuestros fines, dependen de nosotros, pero también dependen parte de una compleja red de interacciones de la cual participan personas que nosotros nunca vamos a conocer. Si uno se pone a pensar en su propia vida, se va a dar cuenta de esto. Las personas estudian porque hay maestros, porque hay escuelas, porque hay arquitectos que construyen las escuelas, se curan de sus enfermedades porque existen médicos, hospitales, gente que lo construye, va a teatros a ver obras porque existen artistas, en fin, asiste a jugar a algún deporte a ciertos clubes porque hay personas que participan también de eso. Hasta cuando dormimos hay leyes que nos protegen contra los ruidos molestos. Entonces, cuando uno se pone a pensar, todo lo que uno hace depende
de la colaboración de otros y a su vez uno también aporta su granito de arena a este complejo esquema. Por eso yo creo que la importancia de esta nueva noción de libertad es que da cuenta de la forma en la cual las personas en sociedad persiguen sus proyectos, que es trabajando todos juntos. Una cosa interesante, o sea, que digamos, todo esto es muy interesante, pero uno que podría decir es que aquí voy a presionar un poco el punto, digamos, para que sea más entretenida la conversación. Entonces, uno podría decir, bueno, yo también requiero de la gravedad porque si no hay gravedad, yo saldría volando cada vez que quisiera. Entonces, así como la gravedad es un medio que yo necesito para realizar mis fines, mis proyectos de vida, y que por lo tanto la gravedad pareciera que no tiene que estar incluida dentro del concepto de libertad. Uno podría decir lo mismo, ¿no se podría decir lo mismo de la cooperación social, que es puramente instrumental? Bueno, yo ahí en el libro trazo una distinción entre que la cooperación social sea un medio para ser libre, por un lado, y que la cooperación social es constitutiva de la libertad. Y doy un argumento para mostrar por qué debería calificar como constitutiva de la libertad. Cuando hay algo que es un medio para otra cosa, por ejemplo, cuando yo voy cuando vengo aquí yo a compartir esta conversación contigo, yo tomé, por ejemplo, el metro, ¿no? Digamos, el medio que yo usé para venir aquí fue el metro. Si yo mañana le cuento a algún familiar o algún amigo que estuve aquí conversando contigo, esta historia se entiende perfectamente sin que yo mencione ni siquiera cuál fue el medio que utilicé para venir aquí. Es una historia que es inteligible. En cambio, el problema con la cooperación, con excluir la cooperación social de cómo las personas diseñan y persiguen planes de vida, es que la historia queda incompleta. La historia queda esencialmente incompleta. ¿Cómo le explico yo a alguien, por ejemplo, que me recibí de abogado? Me recibí de abogado en la nada, en la órbita, digamos, en el espacio exterior solo, no puedo dejar de contar que fue una universidad, que esa universidad había profesores que a su vez estudiaron Derecho. Mi pregrado, entre paréntesis, es de abogado, el doctorado de filósofo, para que se entienda bien el contexto. Pero todo esto lo tengo que explicar. Y había personas que construyeron la facultad, había leyes que decían cómo tiene que estar construida la facultad con requisitos mínimos, habían personas que podían ir a dar clases porque tenían madres o padres que cuidaban a sus hijos. En fin, yo no me puedo poner a contar toda la red de interacciones que dieron lugar a que yo obtenga el título de abogado. Tardaría 1000 años, básicamente. Tendría que empezar quizás por el bisabuelo de la persona que decidió abrir esa universidad. Y no bisabuelo, sino más para allá, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que si yo excluyo la cooperación social de esta historia, no se entiende la historia. Si la cooperación social fuera solamente un medio para alcanzar la libertad, yo podría contarte cómo persigo planes de vida excluyendo la cooperación social, así como yo puedo contar que vine aquí excluyendo que vine en metro. El hecho de que yo no pueda excluirlos sin que la historia conserve su sentido, el hecho de que yo no pueda excluirlo sin que la historia deje de tener sentido, muestra que la cooperación social es constitutiva de la libertad. Ese sería el argumento que ensayo en el libro. O sea, y me imagino entonces, porque uno también parte, y supongo que tú partes también uno tiene una idea de la libertad, así como la capacidad de hacer cosas, así como... Entonces, cuando tú dices que la cooperación social es constitutiva de la libertad, es algo así como que aquellas cosas que yo puedo hacer requieren esencialmente que haya una red de cooperación social, digamos, como... el ejemplo de abogado es interesante porque
en el fondo es como... ¿Qué es un abogado, digamos? Es alguien que, que resuelve juicio con otras personas. Sí. Si no hay otras personas, ¿qué es lo que haces, digamos? Claro. Ahora, uno puede... Y esto es un poco curioso. Quizá para algunas personas. Y es que este libro es una teoría acerca de la democracia liberal. Es un libro que no sé si te sientes cómodo con esto, pero un libro puede decir que está en la tradición liberal, los autores liberales, y curiosamente habla de la cooperación social. Y la idea que mucha gente tiene de la tradición liberal, de la tradición filosófica liberal, es que son todos individualistas, que no les importa nada, etcétera. Que cada hombre es una isla, uno podría decir. Entonces, antes de avanzar ya en el concepto mismo de cooperación social, como entrar a detallarlo, ¿qué tendrías que responderle tú a esas personas que te dicen como que esto es una anomalía dentro de la gran tradición liberal, hablar de cooperación social? Bueno, en realidad creo que el liberalismo bien entendido, ¿no? El liberalismo que defendían Adam Smith, David Hume, hoy en día podríamos decir, no sé, David Schmidt, es una teoría que descansa exclusivamente en la cooperación social. Es la idea de que las personas tienen sus proyectos de vida, pero interactúan constantemente para tratar de ayudarse entre sí a perseguir ese proyecto. Adam Smith lo pone bien con el ejemplo de los alfileres, ¿no? ¿Cuánto se tarda en construir un alfiler? Mucho tiempo, hay mucha gente que está detrás de eso, hay división del trabajo, etc. El mercado, que si se quiere es como el corazón de la sociedad liberal, por así decirlo, es fundamentalmente una forma de cooperación social, no es una forma de individualismo. Cuando Adam Smith dice no es por la bondad o benevolencia del panadero o del carnicero, etcétera, que nosotros tenemos esto, lo que está diciendo es si tú quieres un producto de otra persona, no puedes amenazarlo para que te lo entregue, no puedes obligarlo a que te lo entregue. Tienes que tener la humildad de saber que el mundo no gira alrededor tuyo, que si tú quieres algo tienes que ofrecerle a otra persona un bien o servicio que le interese para poder obtenerlo. Eso no es individualismo, es una gran muestra de humildad y de la necesidad de que solos no podemos, de que necesitamos ayuda y básicamente que uno no puede obligar al otro a tener esa ayuda. Entonces, en definitiva, si uno no puede obligar al otro a tener esa ayuda y uno tiene que persuadirlo ofreciéndole algo que quiere o necesita, eso es cooperación social. De hecho, en el mercado la gente está tan ansiosa por servirse unas a otras que literalmente compiten por hacerlo. Perfecto. No, totalmente de acuerdo, pero además es un giro muy, podríamos decir, muy radical a la idea que mucha gente tiene del mercado, como esto, como que fuera un juego de suma cero, claro, como la ley de la jungla, digamos. Ahora, hablando de eso, de este giro que le diste, como uno podría decir, a la idea de mercado como un sistema de cooperación social, hablemos de la cooperación social. Hemos mencionado varias veces que la gente coopera entre sí, pero ¿qué tipo de cooperación social tienes en mente? Te voy a poner un ejemplo, que es cosa que tú discutes en el libro también, pero para que hablemos acá, uno podría decir es que en una sociedad esclavista el esclavo de algún modo coopera con el amo, digamos, porque recoge cosas y el amo las vende. ¿Ese es el tipo de cooperación social que tienes en mente o no? No, y ahí me sirve muy bien la idea de que es una visión moralizada de la libertad la que yo ofrezco. Si fuese no moralizada, ahí sí tendría el problema que tú me dices, que el esclavo es libre porque puede, etcétera, ¿no? Entonces, mi teoría acerca de la libertad está muy cargada éticamente, al punto tal de ser una teoría acerca de la organización de la sociedad. Entonces, el punto básicamente es que esta teoría está inspirada en las mejores prácticas, en lo que yo considero que son las mejores prácticas del ser humano, formas de cooperación social que nacen en tribus primitivas, en el Paleolítico, en el Neolítico,
y que hoy en día llega al punto máximo en términos de sofisticación, que son las democracias liberales. No es una teoría histórica, o sea, yo creo que no es una teoría histórica, es una teoría normativa que se nutre de lo que yo considero la mejor tradición histórica, que es la cooperación entre personas que voluntariamente se ayudan a perseguir sus proyectos. El esclavo que coopera con el amo no es libre. ¿Por qué? Porque no merece ser llamado libre, dado que mi visión es moralizada. Entonces, en definitiva, la idea básicamente es que esta noción de libertad se nutre de ciertas prácticas cooperativas y las incorpora. Pero es muy importante destacar que mi teoría no pretende renunciar a la distinción entre lo que es y lo que debe ser. Porque alguien podría decir, bueno, pero si tu teoría de libertad está tan arraigada en hechos, ¿por qué el hecho de que gente haya cooperado se sigue que deba pasar eso? Se sigue que deba haber una teoría normativa de la libertad. Y en el fondo yo lo que pienso es que mirar cómo las personas a lo largo de la historia han conseguido ayudarse unas a otras para perseguir sus proyectos es observar lo que a ellas les importa. Y si las personas cuentan una buena definición de libertad, tiene que dar cuenta de eso. Entonces, no es un tema de inferir lo que debe ser de lo que es. Es que si las personas nos parecen importantes, mirar lo que hicieron debe ser también importante. Y apreciar que en la historia muchas sociedades han logrado perseguir sus proyectos a través de la cooperación es la forma que tengo yo de nutrir mi concepción de la libertad, que es la libertad entendida como cooperación social. Por supuesto, nuevamente, la historia también tiene capítulos negros sobre esclavitud. Si una persona piensa que un cierto veneno cura una enfermedad y lo toma, el hecho de que piense eso no lo hace verdadero. En la historia uno tiene de todo. Mi teoría se nutre de lo que yo pienso que son los mejores capítulos de la historia. Esquemas de cooperación desde el Paleolítico hasta la actualidad, en donde la gente ha sabido perseguir sus proyectos de forma conjunta, a través del mercado, la división de poderes, las instituciones, las leyes, etc. O sea, el cuadro general me parece como... Uno podría decir que, corrígeme si estoy equivocado, es que las personas... Cuando hablamos de libertad nos preocupan aquellas cosas, digamos, la libertad, digamos, la libertad relevante, uno podría decir políticamente relevante, la libertad de perseguir, de tener los propios proyectos de vida, las cosas que uno considera valiosas, y esto requiere constitutivamente, no de manera instrumental, este esquema de cooperación social, y por eso la libertad hay que entenderla dentro del marco de la cooperación social. Tú en el libro también entonces mencionas cómo se conecta esto con la libertad entendida como cooperación social, con la igualdad y con la dignidad, porque parece el modelo de cooperación social que tú estás considerando es un modelo igualitarista, uno podría decir, o igualitario, no sé. Si podría explayarte un poco sobre eso. Sí. Muy buena pregunta también. Dado que la concepción de la libertad que ofrezco es moralizada, encierra una noción de igualdad y una noción de dignidad. Respecto de la igualdad, digamos, el tipo de igualdad que mi noción de libertad implica no es la igualdad en el sentido socialista, igualdad de recursos materiales, lo que se llama igualdad de resultados. Es la igualdad en el sentido de que las personas, de que un sistema institucional que honre la idea de cooperación social debería estar diseñado para que ninguna persona sea indispensable, para que la viabilidad del sistema dependa de todos, pero de nadie en particular. Y el ejemplo que pongo yo es, bueno, supongamos que 20 personas se disponen a arrastrar con una soga un piano muy pesado. Bueno, si uno se lesiona la mano, los demás tendrían que hacer un poco más de fuerza, pero podrían arrastrarlo sin problema. Ahora, si hay
una persona que es la más fuerte de todas y se lesiona la mano y los demás son débiles, no podrían hacerlo. Bueno, si uno observa la democracia liberal, en el fondo persigue esta lógica y muchos esquemas de cooperación que no son específicamente democracias liberales también siguen esta lógica. Lo que Engels llamaba en su obra el comunismo primitivo, en el fondo era cómo los seres humanos hace muchísimo tiempo se organizaban como para que algunos hagan esto, otros hagan lo otro, dividían el trabajo de forma tal que el esquema no dependa de que uno haga las cosas bien, que el esquema esté prevenido como para que si uno no hace las cosas bien siga funcionando. Entonces no es que iba uno solo a recolectar fruta, iban varios a recolectar fruta. Si uno no podía o se enfermaba o algo, los demás podían ir. Esto lleva a la democracia liberal, después obviamente hago un salto gigante en la historia, no es que lleva a la democracia liberal, sino que después surge la democracia liberal y parece ser el principio que sigue. Cuando uno, por ejemplo, piensa en la división de poderes, ¿por qué hay división de poderes? Bueno, porque si todo el poder político dependiera de una sola persona y esa sola persona hace las cosas mal, el sistema se torna inviable. ¿Por qué existen los frenos y contrapesos además de la división de poderes? Bueno, porque si hay división de poderes y el Poder Judicial hace las cosas mal, si bien el sistema puede seguir funcionando, está bueno que haya un mecanismo de control para que se restaure la cooperación de ese esquema. Lo mismo ocurre con el mercado. El mercado sigue un principio muy similar, que, como dije, el corazón de la democracia liberal. Lo disperso que es el mercado en términos de agentes económicos, después se puede hablar de monopolios, podemos tocar ese tema, pero lo disperso que es, en principio, hace que si una persona decide no trabajar o no cooperar, los demás puedan igualmente vivir porque hay miles de millones de otras personas que pueden ofrecer lo mismo, ¿no? De hecho, lo malo del monopolio, la gente critica los monopolios porque precisamente por esto, que es un aspecto importante del esquema, depende de una sola entidad. Entonces, esta idea de igualdad que yo ofrezco es, hay cooperación cuando, es una condición necesaria esta, cuando todos somos iguales en el sentido de que si bien el sistema depende de todos, nadie es imprescindible. Nadie es más importante que otro en algún sentido. Nadie puede jactarse de decir, miren que si yo no coopero, el sistema no funciona. Esto no se logra por arte de magia, sino adoptando mecanismos institucionales que procuren eso, que garanticen eso. Por ejemplo, una ley de defensa de la competencia, ¿no? Por poner un caso, ¿no? Esa es la noción de igualdad que encierra mi concepción de la libertad. Después está la noción de dignidad. Y esa es la razón por la cual el esclavo que coopera no puede decirse que es libre, ¿no? La noción de dignidad es que hay verdadera cooperación cuando la gente tiene derecho a decir no. Cuando la gente tiene derecho a decir no, esta es una expresión que tomo de David Schmidt, tiene derecho a decir no cuando su voluntad es necesaria para la participación en cualquier tipo de relación. Entonces, tiene que ver, uno lo puede ilustrar incluso con la idea de que nadie merece ser tratado como un medio para un fin, etc. Y lo relaciono con tu otra pregunta muy buena sobre el mercado y el supuesto individualismo, ¿no? Cuando Adam Smith dice no es por la benevolencia del panadero o del cervecero, sino que es por su autointerés, no está hablando de su propio autointerés, sino del otro. O sea, lo interesante del mercado y de la democracia liberal en general no es el hecho de que uno pueda perseguir su propio autointerés. Si esto fuera si esto fuera el rasgo característico del mercado, no tendría nada moralmente interesante. Lo interesante moralmente del mercado es que uno tenga que apelar al interés del otro si uno quiere progresar. Es falso que si uno piensa en uno mismo, progresa. Si uno piensa en uno mismo, no progresa.
En el mercado hay que hacer ejercicios constantes de empatía, ponerse en el lugar del otro para saber qué quiere o qué necesita y poder ofrecérselo y obtener algo a cambio. Entonces, esa idea de yo te respeto tanto a ti que no me siento obligado a pasar por encima tuyo y quitarte algo, es la noción de dignidad que mi concepción de la libertad adopta. No es que mi concepción de la libertad sea mercado exclusivamente, sino que el principio que subyace a la institución del mercado y que también subyace, yo creo, a la forma en la cual la democracia diseña sus instituciones políticas, es el corazón de mi noción de la libertad. El mercado es un ejemplo de cómo la gente puede cooperar. Después está la división de poderes, los frenos y contrapesos, los medios de comunicación, públicos, privados, etc., ¿no? Pero hay un principio que es previo a todo eso, que es la cooperación social y que es en términos de lo cual yo defino la libertad. Súper. Aquí entonces, hay, como tú habéis repetido varias veces, está la concepción moralizada de la libertad que lleva, has hablado del esclavo, el tipo de cooperación que estás pensando. Yo quisiera volver a algo que tú discutes en el libro y que a mí me pareció como muy interesante y quizás quisiera saber más de eso. Porque lo mencionas también con esta idea de que lo que queremos es una cooperación donde nadie sea indispensable. Entonces, y cuando nadie es indispensable, también entonces nadie se puede llevar la pelota para la casa, como dice el dicho. No sé si conoce el dicho, cuando uno tiene una pelota de fútbol, una pichanga, y un partido se la lleva a la casa y si no se juega como yo quiero, no se juega, digamos. Que en cierto sentido captura como la idea de la libertad republicana, ¿no? Captura algo de esa idea. Muy buen punto, exactamente. O sea, mi noción de libertad captura elementos interesantes de concepciones previas, pero sin dejar de ser una concepción autónoma que le da a la cooperación social un papel protagónico. De la noción republicana de libertad captura esta idea de que sí, el sistema no está a merced de una sola persona, ¿no? Dependemos de otros y no estamos a merced de nadie. Esta idea sí podría importar algún elemento de la noción republicana. También importa elementos de la libertad negativa, la idea de no interferencia. Yo en el libro distingo entre cooperación de primer orden y cooperación de segundo orden. Entiendo que es en la otra parte, digamos, en la segunda mitad. La cooperación de primer orden se da en el mercado, la cooperación de segundo orden se da en el Estado, que está dirigido a proteger en el entorno en el que se da la cooperación de primer orden, que es el mercado. Entonces, se nutre de la idea negativa porque obviamente nadie puede obligar a otros a estar a merced de sus proyectos. La cooperación de segundo orden garantiza el sistema institucional que eso que ello procura. Y también se nutre de una forma de libertad positiva, yo diría la forma más liberal de libertad positiva, que es que uno para perseguir sus planes de vida necesita recursos, necesita educación, salud, necesita una vivienda digna, necesita una serie de, para citar a Amartya Sen, capacidades que son indispensables para perseguir los propios proyectos. Entonces, sí, se nutre de concepciones previas. Yo creo que el gran peligro, y creo que en uno de tus comentarios anteriores lo sugeriste, el gran peligro que corre mi concepción de la libertad es ser calificado como alguna forma de libertad positiva. Y lo que pasa es que, claro, si uno define la libertad positiva de forma tan amplia que todo lo que no es negativo, republicano, es positivo, sí, va a calificar como libertad positiva, ¿no? Pero me conformo con que tenga elementos distintivos como para ser leído. Después, si uno ya la llama positivo, cooperación social, etc., son nombres. Yo la llamo cooperación social porque creo que es lo suficientemente autónoma como para merecer un rótulo diferente. Muy bien. Yo querría
entrar ya como a la parte, en la parte final de la entrevista, ya empezar a hablar como de cosas, digamos, no sé si más concretas, pero más de instituciones más específicas, que es algo que tú tratas también en el texto. Pero antes de eso, gran parte del argumento, y que se va a desarrollar después, porque también estuvimos conversando antes, fuera de la cámara, es como el papel que juega la estabilidad de este sistema de cooperación social. Porque parece ser que la idea, de nuevo corrígeme si estoy equivocado, es que las personas solo podemos llevar y digamos, planear nuestros proyectos de vida en un sistema de cooperación social estable, digamos. Hay una idea de estabilidad, de que si esta cuestión puede caerse en cualquier momento, entonces uno está sobreviviendo y no viviendo, para decir en esos términos. Entonces, si pudieras brevemente explicar por qué esta estabilidad es importante y de ahí pasar a lo que habíamos estado hablando, por ejemplo, a cómo esta idea de que el sistema de cooperación debe ser estable, tú lo graficas, tú lo ejemplificas en algunas instituciones particulares, como de la salud, la educación o las pensiones, por ejemplo, algo que estuvimos hablando. Ajá, sí, perfecto. Bueno, la idea de, digamos, toda realización, diseño y realización de planes de vida supone algún tipo de certidumbre en el tiempo. Entonces, el hecho de que un sistema institucional no dependa de la cooperación de nadie en particular, lo que garantiza es que uno pueda proyectar a largo plazo. Y el ejemplo que pongo es, bueno, supongamos que vivimos en una isla en donde en cualquier momento puede haber tormentas o todo tipo de fenómenos naturales y no sabemos cuándo. Por supuesto que tomaríamos ciertas medidas para tratar de adaptarnos a esa eventualidad, pero son medidas que nos limitan, ¿no? No podemos hacer deportes o ejercicio al aire libre por miedo a que llueva. Tendremos que construir refugios para escondernos por si hay algún tipo de plaga o de animales que vengan a hacernos daño. Digamos, toda incertidumbre atenta contra la realización de planes de vida y por lo tanto el hecho de que un cierto sistema no dependa de la colaboración de nadie en particular garantiza una cierta estabilidad que es constitutiva de perseguir nuestros proyectos, nuestros fines, etc. Es la pata, si se quiere, como el elemento republicano que podría tener mi concepción de la libertad. Lo que pasa es que la tradición republicana, pienso en Philip Pettit, por ejemplo, uno de los grandes exponentes de esta tradición, es más individualista que mi concepción de la libertad, porque la tradición republicana reivindica la independencia de las personas. La idea es que las personas son independientes entre sí, tan independientes que uno no puede dominar a otros. Mi concepción da cuenta de la idea de que no puede haber dominación, pero no reivindica la independencia como constitutivo de la libertad. Todo lo contrario, todos dependemos de todos. El punto es que nadie esté a merced de nadie. Y ahí está la contribución que yo me permito hacer. En el caso de la libertad republicana, por supuesto que Pettit diría... sí, hace falta certidumbre que garantice a la gente que garantice a la gente la posibilidad de planear a largo plazo. Él lo que dice, si no hay esta certidumbre, en el fondo la gente no es libre por más que nunca sea interferido por casualidad. Porque el amo no quiere o se levanta de buen humor, por ejemplo. No, hace falta la certidumbre, no hace falta levantarse todos los días con miedo a ver si interfiere o no, ¿no? Por más que nadie interfiera, no hay libertad. Yo hago alguna distinción sutil en el libro, que no voy a entrar en detalle ahora, pero en parte porque me costaría explicarlo. Pero yo lo que quiero es que la incertidumbre es algo más que el hecho de que la gente no es libre porque alguien decide no interferir, sino que ya el hecho de tener incertidumbre te obliga a hacer cosas que no harías si tuvieras certidumbre. Es un tipo de interferencia en el fondo. Pettit dice, puede haber dominación sin interferencia. Si el amo en cualquier momento puede interferir y al final decide no interferir,
La gente no es libre, dice Pettit, porque está la posibilidad. Hay un mundo posible en el cual se puede interferir. Yo lo que digo es algo un poquito diferente. Lo que digo es, si hay incertidumbre, eso ya te obliga a adaptarte a posibles contingencias y te limita eso, en el fondo. Y tomando este punto, entonces, ¿cuál sería como la libertad? ¿Cómo sería una persona libre en el sistema de salud, por ejemplo? Una persona con certidumbre. ¿Cómo sería? Obviamente esto no es el lugar, ni el libro tampoco es el lugar como para describir en términos de política pública específico de cuál sería, pero sí en términos como institucionales más generales. ¿Cómo sería, por ejemplo, la libertad entendida como cooperación social en el régimen de salud? Bueno, todos los servicios públicos de los que yo hablo en el libro parten de la idea de que su provisión debe depender de la cooperación de muchísimas personas, ¿no? Prácticamente de toda la sociedad. ¿Por qué? Porque gente saludable le conviene a todo el esquema, no solamente a la gente sana. Entonces, describo varios servicios públicos en el libro y describo qué sistemas honrarían más la idea de cooperación social. Uno de esos servicios públicos es el sistema de salud. Y la idea, como en todos los casos, es pensar en sistemas que en muchos casos ya existen, en otros son combinaciones de diferentes sistemas en los países, pero en propuesta de sistemas en donde la falla en alguna de las dimensiones no altere todo el esquema. Entonces, ¿cómo hago eso? Haciendo diferentes distinciones entre agentes o instituciones que cooperan entre sí. En el caso de salud, instituciones públicas cooperan con instituciones privadas. Digamos, las instituciones públicas se benefician de que existan instituciones privadas porque no colapsa el sistema de salud y puede quizás atender a personas que más lo necesitan. Y las instituciones privadas también se benefician de que exista un sistema público que funcione como alternativa, porque en el fondo le coloca un estándar que las instituciones privadas tienen que cumplir. Entonces, la primera división que hago es público-privado. La segunda dimensión es entre medicina preventiva y medicina curativa. En muchos países la medicina preventiva prácticamente no tiene ninguna vigencia, la gente acude al médico cuando está enferma. Entonces, el hecho de la prevención como una práctica médica más también es una forma de cooperación que hace menos vulnerable al esquema. ¿Por qué? Porque personas que nunca se enferman por haber tomado medidas preventivas dependen menos del sistema de salud. Y a su vez lo decongestionan. Y eso guarda lugar para personas que se enferman por mala suerte o por temas genéticos, ¿no? Y después hago otra distinción entre médicos y otros profesionales de la salud. Yo lo que noto es que hay muchos estudios sobre si funciona o no el sistema de copago. Yo ahí cito literatura especializada sobre el tema. Pero que básicamente muchas de las patologías o enfermedades por las cuales uno acude al médico pueden ser solucionadas por farmacéuticos o enfermeros. Y uno podría dejar el médico para situaciones que merezcan mayor atención. Doy un ejemplo. Cuando uno le duele la garganta, va a un médico de guardia. Y la verdad es que los médicos de guardia te miran la garganta, si está roja o no, si hay placas o no, etc. Y la primera medida que toman es recetarte algo asumiendo que uno tiene una amigdalitis o algún otro tipo de enfermedad. Luego, si a uno no se le cura, ahí la mandan a hacer estudios más profundos. Pero ese primer paso, que es un protocolo casi automático que siguen los médicos, lo puede hacer un enfermero, un farmacéutico, que en definitiva los médicos cuando actúan como médicos en las guardias son protocolos que sirven automáticamente, que esos primeros pasos lo puedan hacer otros profesionales de la salud. Entonces esa es otra forma también de dividir más el esquema. Entonces esto obviamente requeriría, por ejemplo, que para ciertos antibióticos que tienen como fin curar la amigdalitis bacteriana, por ejemplo el claritomicina,
lo puedan recetar otros profesionales que no sean solamente los médicos, ¿no? Entonces, siempre así como te hablo de la salud, hablo de la educación, hablo del transporte, hablo de las rutas, hablo de las calles, de las aceras, de la redistribución de la riqueza, de las pensiones, pero siempre el principio, honrando la idea de cooperación social, va a ser el mismo, que es cómo diseñar un sistema de cooperación entre agentes sin que se concentre demasiado poder en uno de esos agentes para que el sistema sea viable incluso cuando haya comportamientos anticooperativos de personas aisladas. A mí una de las cosas que más me gusta de los textos filosóficos, bueno, me gustan las tesis, obviamente, pero también estéticamente, cuando va todo calzando. Yo te agradezco por esta última respuesta. Lo que va mostrando es como la idea de cooperación social. Tú empiezas hablando mucho de como la cooperación primitiva, pero después tenemos cooperación más en primer, en segundo grado, digamos, segundo nivel. Está la cooperación entre instituciones, entonces todo un tejido que además de muy interesante leerlo, es muy placentero estéticamente, y yo siempre considero que eso es una muy buena virtud de los textos filosóficos. Así que como para mantener el suspenso y para que no decir todo lo que se dice en el libro, vamos a concluir aquí la conversación. Te agradezco mucho y les recomiendo a todos ustedes que compren el libro cuando salga y sigamos hablando de estos temas. Realmente es un libro muy interesante y así que te agradezco por escribirlo y te agradezco por venir acá a conversar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, por la invitación y por la difusión, obviamente, que este tipo de iniciativas generan. Así que feliz de discutir nuevamente el libro cuando salga en futuros foros. Muchas gracias. Chao, chao.